bienvenidos a este nuevo ciclo de conversaciones esenciales, donde vamos a enfocarnos más en temas del cuidado, del cuerpo, del corazón, de cómo nos sentimos. Y hoy tengo un invitado muy especial, es un honor para mí estar el día de hoy con Juan Carlos Quintero. ¿Cómo estás, profe? Muy bien, Laura. Es un honor para mí estar contigo. Bueno, Juan Carlos fue profesor mío de la universidad, es filósofo, también estudió una maestría en filosofía y un doctorado en ética y democracia. Así es. Y hoy vamos a hablar sobre la comunicación, pero la comunicación desde cómo nos nutre en nuestras relaciones interpersonales, en cómo nos nutre incluso en el diálogo con nosotros mismos y cómo eso se puede traslapolar, por supuesto, a otras capas, digamos, de la población, ¿cierto? Arrancando por nosotros mismos, a propósito del Internacional del Autocuidado, por nosotros mismos, por las relaciones con otros, por las relaciones sociales que tenemos y pues también por las relaciones con nuestro entorno. Entonces cuéntanos un poco, Juanca, cómo llegaste vitalmente a ese interés por la comunicación, digamos, como desde esto que nos puede contribuir a nuestras relaciones interpersonales. Gracias, Laura. Mira, el ejercicio o la trayectoria nace de la inquietud por encontrar las formas para aportarle en principio a este país y de pronto, si es posible, al mundo, en relación con la función de la comunicación, en la transformación de la violencia, en la transformación de la injusticia, en la transformación de la agresión. Mi pregunta tenía que ver en un primer momento con la transformación de la cultura, cómo construir una cultura de convivencia, una cultura de respeto por la diferencia, una cultura que nos permitiera justamente poder reconocer al otro en su diferencia, en sus particularidades, en su forma, que es diferente, su diferencia. Y a partir de eso me di cuenta que la comunicación tiene una característica fundamental y es esta. Si tú no transmites emocionalidad, puedes tener discursos muy bien elaborados, pero no logras llegar a donde quieres llegar. Y la única forma de transmitir emocionalidad es sentirla. Eso no se puede, digamos que disimular o inventar. Claro, tú puedes ser muy buena actriz, muy buen actor, pero digamos que hay un momento en la comunicación en que tú sabes cuando quien está contigo, bien sea a través de comunicación mediada o comunicación cara a cara, que quien está hablando contigo, quien quiere llegar hacia ti, te está hablando desde su corazón. Podemos decir que básicamente comunicar, más que un fenómeno de llevar un mensaje del punto A al punto B, es enlazar corazones, generar vínculos. Por eso, digamos, más posibilidad de conectar emocionalmente tenemos a través de la comunicación, mayor capacidad existe de generar vínculo. Eso también lo sabe el mundo del comercio, el mundo del mercado, el mundo del consumo, y por eso de manera permanente están desarrollando estudios que nos permitan identificar las emociones para administrarlas, pero en una perspectiva instrumental que busca que la gente consuma, no que la gente se comunique. De hecho, lo que conocemos como medios de comunicación es muy poco lo que comunican, son más industrias de entretenimiento, industrias de información. Entonces, cuando yo, digamos, inicio en este camino, comienzo a transitar por el tema de la cultura, llego rápidamente al tema de las emociones y en ese doble oficio, porque yo tengo, digamos, mi existencia está compartida entre la comunicación y la filosofía, no es que sea cosas separadas, sino que realmente he intentado a lo largo de ya casi 40 años juntar ambas cosas y creo que hay un momento en que pues ya la práctica es lo que lo hace. Y entonces en esa práctica
lo que me he dado cuenta es que el cuidado es fundamental. El cuidado como, no como un conjunto de acciones, ¿sí? Es como cuando uno habla de la ética, ¿no? Entonces le sacan a uno el código de ética, el manual de ética, y vea, esta es la ética del medio, esta es la ética de la profesión, y usted la pone, la recibe muy agradecido, y la pone al lado, y no la vuelve a ver en su vida posiblemente. Eh, Igual pasa con el cuidado no es un conjunto de acciones, aunque por supuesto la incluyen, es mucho más que un conjunto de acciones. El cuidado, hay un filósofo, teólogo brasileño, Leonardo Boff, que nos recuerda que el cuidado es básicamente un cambio de paradigma. ¿Y qué es un cambio de paradigma? Un cambio de paradigma es la transformación de tu forma de ver el mundo, pero no solamente de ver, sino de construir significado y sentido a eso que ves. Entonces, un paradigma del cuidado es un paradigma desde el que construyes tu mirada de el medio ambiente, del entorno, de las instituciones y de las otras personas, desde una perspectiva del cuidado. Y si acaso, me parece importante de pronto que hablemos de, si te parece, de dónde viene la palabra cuidado y eso. Sí, estoy completamente de acuerdo porque justamente en nuestras conversaciones previas y como también en mis inquietudes vitales está como llegar a un consenso común de qué es lo que estamos entendiendo por cuidado, qué es lo que realmente significa esa palabra, para qué lo usamos, desde dónde la nombramos y para qué. ¿Sí? Hablábamos un poco de tener cuidado es tener miedo. Tener cuidado es respetar al otro, tener cuidado es un tema de protección, tener cuidado es maternar, o tener cuidado realmente qué es. Entonces, pues vámonos un poco como desenredar un poco ese término para ponernos de acuerdo en de qué es que estamos hablando o qué es lo que requerimos cuando hablamos de cuidado y de ser cuidados y de ser cuidadosos unos con los otros. Pues mira, yo creo que podemos arrancar con el mito o la fábula del cuidado. Este es un mito que se escribe por allá en el siglo VI antes de Cristo por parte de un escritor latino que se llamaba Higinio, siglo VI antes de Cristo. Y el mito te lo voy a contar, se lo voy a contar a nuestros invitados, a nuestro público, muy rápidamente. Cuenta el mito que un buen día iba Cuidado era una representación de la divinidad, de una de las divinidades que venían de los griegos y que retomaron luego los romanos. Iba caminando entonces Cuidado a la orilla de un río, cuando de pronto Cuidado se queda mirando como un charquito que se formó y allí junto al charquito como un barrito que se hace y él se acerca al charco, se agacha, recoge un poquito de barro y comienza a moldear. Y lo moldea y genera una figurita que tenía como una cabecita, como unos bracitos, como una piernita, como un tronquito, ¿sí? Y se queda mirando su muñequito y dice, me ha quedado bonito. Y muy contento dice, valdría la pena verlo moverse, darle vida, animarlo, pero yo no puedo hacerlo, pero yo sí sé quién puede. Y entonces llama a nada más y a nada menos que a Júpiter, que es el de los dioses, el equivalente a Zeus, y le llama, Júpiter, venga. Entonces, Júpiter, que era curioso además, se acerca y dice, ay, ¿y eso qué es? Y dice, no, pues mira, quería mostrarte precisamente esto que acabo de hacer. Y esta figurita quisiera animarla porque tú no la soplas y le das ese aliento divino, que es a la vez lo que le va a dar vida, lo anima. De ahí viene la palabra ánima, ¿no? Es un soplo divino, ¿no? El alma es una especie de soplo divino, de la divinidad que hay. Entonces Júpiter lo mira y dice, pues va, como dicen los mexicanos, pues va, y lo sopla y el muñequito adquiere vida.
Y los dos muy felices, muy contentos, se quedan mirando. Y de pronto dicen, bueno, ¿y qué nombre le vamos a poner? Y entonces Júpiter dice, bueno, pues yo le voy a poner el nombre. Porque además de que soy el jefe de todos los dioses, pues yo le di el ánima, ¿no? Lo llené de alma. Y Cuidado se queda mirándole, le dice, pero a ver, pero si yo fui el que lo hice y fui el de la idea, o sea, si yo no hubiera tenido la idea. Y comienza la discusión. Y están en esta discusión de quién le pone el nombre a la figurita cuando aparece la diosa de la tierra. Para los latinos era Ceres, que era el equivalente a Gea para los griegos. Y entonces aparece Ceres y les dice, pero a ver, señores, ¿ustedes de qué van? A ver, díganme de qué está hecho el muñequito, la figurita. Entonces los dos se quedan en silencio porque evidentemente está hecha de tierra. Entonces dice, pues a mí también me corresponde. Yo soy dueña porque la materia prima de la que está hecha esta figura es de mi propio cuerpo. Así que voy a ponerle el nombre, pero no que el nombre se lo pongo yo. Entonces vuelven a discutir los tres hasta que toman la decisión de llamar a Saturno, que es el papá de los dioses, a poner orden ahí. Y baja Saturno, Cronos, para los griegos, que es también el dios del tiempo. Y entonces les dice, bueno, ¿qué está pasando acá? Le cuenta y dice, vamos a solucionar esto rapidito. A ver, don Júpiter, usted le dio el ánima, el alma, la vida. Cuando este ser muera, el alma le pertenece. Usted la recupera, así que tranquilo, va a volver a usted. Usted, señora Ceres o Gea, usted le dio el cuerpo, la tierra, el material de que está hecho. Cuando este ser muera, ese material va a volver a usted, va a volver a la tierra. Y usted, señor Cuidado, usted lo hizo, fue su idea. Y este ser, en su fragilidad, requiere que usted lo acompañe durante toda la vida. Si usted no lo acompaña durante toda la vida, este ser no va a lograr sobrevivir. Así que su tarea es, señor Cuidado, acompañarlo a lo largo de su existencia. Sí, bueno, y el nombre, pues vamos a ponerle nombre. Lo vamos a llamar hombre, que viene de la raíz latina humus, que significa tierra, tierra fértil, tierra fértil. Y pues desde entonces, los seres humanos requerimos para nuestra existencia de la compañía del cuidado. Y, por supuesto, requerimos al momento pues, de morir, pues volvemos el alma para quienes crean a los dioses, vuelve a los dioses y nuestro cuerpecito a la tierra. Cuidado significa curar. Entonces ahí es donde viene el asunto. Pero yo de qué me voy a curar si yo estoy sano. Resulta que el asunto de la cura no solamente es sanación, sino la cura etimológicamente significa atención, ¿sí? Estar en una relación en la que el otro o los otros sean objeto de una particular atención para que logre el cumplimiento de sus proyectos de vida. El cuidado y la cura no significa que estemos enfermos, significa un reconocimiento de nuestra naturaleza. Y ahí comienza el cambio de paradigma. Nuestra naturaleza, aunque esto no es un paradigma nuevo, nuestra naturaleza es frágil. Somos seres frágiles. No quiere decir que es que salgo a la calle y ya me voy a desmayar, pero sí quiere decir que somos frágiles ante la enfermedad, que somos frágiles ante la injusticia, que somos frágiles ante la crueldad, que somos frágiles ante también las mismas emociones y sentimientos que nos habitan, que somos frágiles socialmente, que requerimos todo el tiempo de una relación con otros. Entonces no solamente somos frágiles, sino que somos estructuralmente interdependientes. Nuestra naturaleza y las neurociencias y la biología
han comprendido muy bien y desde hace rato que somos seres que requieren de vivir con otros, porque más que individuos somos grupos, somos colectividad. Y entra nuevamente la comunicación. La comunicación es no solo el vehículo, sino el escenario en el que la fragilidad y la interdependencia, ¿sí?, se ponen en juego con un objetivo, digamos, más allá de nosotros mismos, que es el mantenimiento de la especie. Ahí yo quiero que entremos un poco en conversar, como una conversación, y es la biología y la cultura. Entonces, desde donde yo me muevo, que es la biodanza, la vida está en el centro, ¿sí? Lo que cuidamos es la vida. Y para cuidar la vida es muy importante el reconocimiento de los instintos que en su, digamos, como en su estado natural, pues justamente propenden sí, por cuidar la vida y por permitirnos desarrollar nuestros potenciales genéticos, ¿cierto? Como toda esa génesis que tenemos ahí que florece cuando está en unas condiciones óptimas, si no digamos como que no tiene esas condiciones para poder florecer. Y los potenciales que nosotros tenemos no solamente están disponibles en la infancia o en la adolescencia, hay muchos potenciales que están disponibles en diferentes etapas de la vida. Entonces, ahí hay varios, voy a mencionar solamente algunos, que cuando la cultura, digamos, hace que reprimamos esos instintos, entonces ahí lo que se habla es que se pervierte, ¿sí? Entonces, tenemos el instinto, por ejemplo, de la sexualidad y la reproducción, ¿cierto? Cuando reprimimos culturalmente porque eso está malo, porque no se puede hacer de esta manera, entonces digamos que aparece lo que se llama como las diferentes perversiones. Y hay uno que me parece muy importante para esta conversación, que es el instinto de la agresividad. O sea, la agresividad que nos permite defendernos, nos permite, por ejemplo, poner límites, nos permite hacer frente como a algunas dificultades en la vida. Cuando lo reprimimos, y sobre todo de manera permanente, llega lo que llamamos la violencia. ¿Y qué es lo que está generando esa represión de esos instintos? Pues una cultura, ¿cierto?, que está enfocada posiblemente, pues a través de los medios de comunicación y demás, pues a mantenernos alienados, manipulados y desconectados de la vida. Entonces creo que ahí podemos tener una conversación interesante entre esas dos pulsaciones y desde esta pregunta que tú tienes de o esta sí, inquietud que has tenido como comunicación y cultura, ¿no? Y cómo vamos transformando nuestras prácticas culturales y comunicativas para poder, desde mi punto de vista, llegar cada vez más hacia ese cuidado como natural de la vida. Bueno, la vida trae dentro de sí misma, digamos, sus propias estrategias. Si tú te das cuenta, hay, no sé, las tortugas, ¿no? Las tortugas, ¿qué hacen? Ponen muchos huevos y se van, ¿cierto? Los ponen en la playa, regresan y a la playa donde nacieron, ponen los huevos y luego se van. Y los tortuguitos y las tortuguitas, que nacen bellísimos, son en el momento en que los huevos eclosionan, son, digamos, víctimas por montones de las aves de rapiña, ¿no?, y de muchos otros animalitos que se alimentan de las tortugas. Muy pocas sobreviven. Entonces, esa es una forma que tiene la vida, es privilegia para su preservación, algunos peces también, ¿sí?, que sean muchos cientos, miles a veces incluso, de nuevos, digamos, individuos de la especie. ¿Y cuál es la estrategia? De todos esos, algunos sobrevivirán y se mantendrá y garantizará que haya nuevas generaciones. Hay otra estrategia de la vida, que es la que tenemos aves, compartimos las aves y los mamíferos, es muy interesante, ¿sí? Y es que las crías terminan su proceso de formación normalmente en un periodo por fuera
o bien sea de los huevos, o bien sea del vientre de sus progenitoras, de sus madres. Y en esa estrategia de la vida es donde aparecen cosas muy importantes. Aparece el tema del cuidado. El, eh, las aves se turnan, o bueno, a veces el padre participa, dependiendo de las distintas especies, por alimentar a polluelitos, ¿no? Que normalmente nacen sin plumas, ciegos, feos, ¿sí? Y después ven esos seres, esas aves maravillosas. Pero cuando nacen son unas cosas ahí que si no tienen la atención, el cuidado, ¿sí? Digamos, las prácticas de alimentación, incluso de dar calor, no sobreviven igual con los mamíferos. Pues, miren nada más en su casa, un gatito recién nacido, nacen también cieguitos. Entonces, es en ese proceso en donde aparece no solamente el cuidado a la alimentación, porque muchas veces pensamos, eso debe de comer y ya, sino que es el tema del toque, la caricia, el calor. Entonces, las caricias, el contacto físico comienza a aparecer no solamente como algo allí adicional, sino como algo estructural a la forma en que establecemos vínculos, justamente porque requerimos de otros, ¿sí? Porque estamos interconectados, y no solamente somos frágiles, sino somos interdependientes, y si no tuviésemos ese contacto inicial, no generaríamos las habilidades para poder cuidarnos y poder mantener la especie. Es a través del contacto físico en donde comenzamos a crear los vínculos, y esos vínculos los mantenemos a lo largo de la vida. Ahí aparece el tema de que la cura a lo largo de la vida no es que estemos enfermitos, bueno, a no ser que el filósofo, el señor Martin Heidegger, que decía que, bueno, pues que sí, de alguna forma estábamos enfermitos de existencia, ¿sí? O sea, era como algo así. La vida es ya una cosa que no entendemos, ¿no? Que genera miedo, que genera ansiedad, porque no tenemos certidumbres. La vida es superar permanentemente la incertidumbre y aprender a vivir en ella. Pero, venga, que eso se dice fácil, ¿no? La incertidumbre es una cosa complicada. Y quizá es, desde la perspectiva ya de la cura, desde la filosofía, la cura lo que nos dice es, no es una medicina que se pone, sino es una especie de camino existencial. ¿Sí? Es un camino. Vas a ir caminando y sanando, pero ¿qué sanas? Tu fragilidad y la existencia. Pero como la fragilidad y la interdependencia son características de nuestra especie, nunca vamos a curar en el sentido de la medicina que te sana algo, sino que vas a acompañar, como en el mito del cuidado. ¿Sí? Cuidado nos acompaña a lo largo de la vida, pero su acompañamiento se traduce en cura. Ahora miremoslo, eso desde la perspectiva del mito, pero también desde la perspectiva de las emociones y los sentimientos. Resulta que con ese vínculo que se crea en ese momento inicial, de cuando somos crías, o nuestra relación con las crías, los bebés, los cachorros, en esa relación, lo que estamos garantizando no es solamente la sobrevivencia de ese individuo, sino es la sobrevivencia de toda la especie. En la medida en que las especies logran mantener el vínculo, operan. Y el vínculo es el pegue de la cooperación. Y si somos interdependientes, sin ese vínculo, pues no sobrevivimos. Sí, ahí quiero como llegar a un punto, y es la importancia de las emociones, ¿no? Como que las emociones están allí, tienen una función, y como que muchas veces en nuestra sociedad como hiperintelectual, hiperracional,
como que las emociones las tendemos a dejar a un lado o tendemos a pensar que las emociones son algo que estorba un poquito o por el otro lado nos sobrepasan. Pero siento que tiene que ver también con esa represión, que a veces esas mismas emociones nos sobrepasen y no sepamos por qué actuamos o tomamos pues, ciertas decisiones que de pronto después nos arrepentimos, tal vez. Entonces hablemos sí un poquito como en profundidad, pues la profundidad que le quieras dar, como de esa función que tienen las emociones y ahí vamos llegando a la comunicación desde la compasión. Yo es que mientras te oía hablar, recordaba unos experimentos que se hicieron en la primera mitad del siglo pasado por parte de algunos psicólogos, unos experimentos que fueron famosos, inclusive los videos están en YouTube para quien quiera mirarlo, sobre el tema del apego. Entonces, fueron unos experimentos famosos por su crueldad con unos monitos, unos pequeños miquitos, a quienes cuando nacían se les arrancaba de sus madres, pero se les garantizaba solo el alimento. Y a cambio de la madre, digamos, natural, se les hacía unos muñequitos ahí como de alambre feos. Y el muñequito, pues por supuesto asustado, ¿no? El muñeco que estaba ahí el reemplazo de la madre. Y comenzaron a observar, alimentaban eso sí a las crías, comenzaron a observar que en la medida en que no había, y tenían un grupo por supuesto de control, ¿no? En la medida en que los otros miquitos que estaban con sus madres pues iban desarrollando, etc., estos comenzaban, a pesar de recibir todo el alimento, comenzaron a morir. O sea, tenían una cosa que es lo que eso tiene como la desesperanza aprendida, es como el nombre técnico, no lo recuerdo bien ahora, en donde pues ya hasta les servían el alimento y ni se movían, se iban a algún rincón y se dejaban prácticamente morir de hambre. Y recuerdo esto porque es justamente a partir de esas crueles y la crueldad de estos experimentos, se logró llegar, no estoy justificándolos, pero sí se logró entender que el cuidado no es solamente instrumental, no es solamente darle el alimento, no es solamente darle el abrigo, sino el cuidado es el vínculo del contacto, del calor, ¿sí? De la seguridad que da el cuerpo del cuidador, de la cuidadora en contacto con. Escuchar ¿cierto? El corazón, ¿no? Escuchar el corazón del cuidador, de la mamá, sí, o de los cuidadores, porque digamos que no es solamente una función, en el caso de los humanos, no es solamente una función femenina, podemos ser todos cuidadores. La mirada también es muy La importante. mirada fundamental. Entonces, las emociones son vivencias que nos dan información sobre nuestro estado, el estado de nuestros cuerpos, en relación con el entorno. ¿Sí? Somos lo que somos por nuestra genética, por nuestra biografía, pero también en relación con nuestro entorno. A mí me parece muy importante mencionar acá otro elemento fundamental dentro de esta conversación y reflexión que estamos haciendo, y es el cuerpo. El cuerpo es muy importante para vivir. Sin el cuerpo no existimos en esta, digamos, desde el mito que nos estás contando. Y a veces nos olvidamos del cuerpo para cultivar la mente, para cultivar, yo qué sé, el espíritu también, pues, digamos, desde algunos caminos. Y es realmente el cuerpo, el camino para mí, desde mi experiencia personal, el camino para conocernos, para saber qué necesitamos, para saber qué requerimos y para desarrollarnos. Es toda la razón. Digamos que culturalmente hemos despreciado el cuerpo y lo hemos separado de las emociones, fíjate. ¿Sí? Que una cosa son las emociones y los sentimientos y otra cosa es el cuerpo, ¿no? Y dentro del cuerpo a veces está también, digamos, el cerebro, ¿no? Y el cerebro es el que piensa y debe mantener el orden allá con el
alborotador y despelotador del corazón, y entonces crecimos pensando que hay una separación entre emociones, sentimientos y razón y pensamiento. Digamos que eso ha sido muy complicado y creo que a los que heredamos y fuimos colonizados por los occidentales, creo que nos ha hecho mucho daño, así como a los occidentales mismos. Porque hemos pensado que como que las emociones y los sentimientos son cosas abstractas, que como no veo por ahí, no sé, andando la felicidad o andando el miedo o el asco o la rabia, entonces son cosas como etéreas, ¿cierto? Que no tienen como una presencia corpórea, pero no, sí, no, el sentido es que son vivencias, son experiencias que se instalan en nuestro cuerpo. Cuando tú tienes ansiedad, tu corazón palpita. Cuando tienes miedo, el corazón brinca, ¿sí? O cuando tienes un miedo intenso, te paralizas. O cuando tienes mucha rabia, haces cosas y desarrollas una fuerza, ¿sí? Que no sabías que tenías. Cuando tienes una profunda alegría, tu cuerpo brilla, tu rostro, tus ojos brillan, tu piel brilla. Eso es una cosa maravillosa. Entonces, las emociones son vivencias que se dan en nuestros cuerpos. Y su función, así como la función digamos que la biología y las neurociencias ya nos han dicho hace rato, que no somos los seres humanos los únicos que tenemos emociones, que los compartimos con animales no humanos, es que la función es mantener la vida, la especie. El miedo nos ayuda a protegernos, el asco nos ayuda a protegernos de aquellas cosas que nos pueden intoxicar, nos pueden dañar, ¿sí? La alegría nos permite construir una mirada esperanzadora para las futuras generaciones y construirla en el presente, ¿sí? Y sentirnos plenos y darnos fuerza y vitalidad. La rabia nos permite defendernos, ¿sí? Y tomar decisiones. Y bueno, Impulsarnos. lo ideal a veces, ahí el tema es que tampoco nos podemos ir para el otro lado, ¿no? En el sentido de que vamos a dar una valoración de las emociones de forma tal que dejemos de lado los pensamientos, porque si no lo que, claro, porque si no lo que hacemos es repetir lo que culturalmente hemos venido trabajando o hemos venido, aquello que nos ha venido estructurando como cultura y como sujetos individuales, ¿sí? Y pero al revés, entonces antes era la razón por encima y la razón nos va a llevar el modelo de la modernidad, el ideal de la modernidad, ¿no? La razón nos va a llevar a la libertad, a la fraternidad y la igualdad, y mira dónde nos ha llevado, ¿cierto? No hay que ir muy lejos. Ahora, no vamos a decir que la rabia, por ejemplo, o las emociones, o sea, seríamos muy manipulables. Sí, como pequeñas veletas, ¿no? Movidos al aire y la dirección de ese aire de las emociones. Resulta que también desde las neurociencias, hace mucho rato, se ha descubierto que si en algunas zonas de tu cerebro se dañan, hay unos casos muy emblemáticos de un señor que una vez en un accidente se clavó una varilla en el cerebro y vivió, para contarlo, vivió poco tiempo. Nuestro cerebro es maravilloso, la plasticidad del cerebro le permitió sobrevivir, pero a este señor se le dañó una parte de su cerebro, ¿sí? Que no le dejaba pensar bien y todas sus emociones comenzaron a trastocarse. Casi que comenzó a perder la dimensión emocional por ese daño en su cerebro, ¿sí? Que era el que manejaba todo el tema del pensamiento. Y desde allí, pues claro, comienza a haber como la sospecha, oiga, vea, no hay tanta separación. Si se daña esta zona que daña el pensamiento o esta zona que daña las emociones cerca de nuestra amígdala, que es como una almendrita, amígdala significa que es almendra, que tenemos como entre los dos hemisferios de nuestro cerebro, ¿sí? A cada lado hay una amigdalita.
No sé, son estas, sino son unas que están allá adentro. Sí. Entonces, no, pero hay gente que se puede, pues, vale la pena, sí, claro. No, y a mí me sacaron las amígdalas. Esa es una historia que cuenta un conferencista, Mario Push, que en una de sus conferencias hablando de la amígdala la veía a mí muy aterrado, así como con una cara de angustia. Dice, pero señor, ¿qué le pasa? Dice, no, es que a mí me sacaron las amígdalas. Y yo, entonces, ¿cómo así? Yo no siento. No, no, pues son amígdalas que están en el cerebro. De hecho, como les digo, la palabra amígdala significa almendra. Entonces son cositas, es una partecita de nuestro cerebro que parecen una almendrita. Y cuando si hay un daño en una de las dos partes que maneja los pensamientos o que maneja las emociones, daña a la otra o afecta a la otra. Evidentemente, los que estaban estudiando esto dicen, aquí no, esa separación entre pensamientos y sentimientos, pues no. O sea, nuestro actuar real en la vida cotidiana, donde no estamos echando carreta ni teorizando, es sentipensante, ¿sí? Es totalmente sentipensante. Sí, es una... Ahora, culturalmente sí nos han dicho, no se deje llevar por las emociones, Analícelas. analice, conecte el cerebro antes de... Toda esa cantidad de cosas con las que crecimos y que, miren, el lenguaje tiene una capacidad que en términos técnicos se llama la performatividad, y es la capacidad de generar realidad, ¿sí? A través de los significados. Algún día hablamos de eso, pero con esa característica del lenguaje, si tú creces y llevas tu vida pensando que las emociones son cosas que son indeseables, que no te permiten pensar, que no te ayudan a desarrollar tus potencialidades, pues vas a reprimirlas. Como tú bien lo decías hace un rato, todo lo que reprimes te va a generar dolor, te va a generar daño, te va a imposibilitar florecer, ¿cierto? Y porque además sale de alguna manera. O sea, tú lo puedes Sale igual, reprimir claro. y en algún punto sale, de una Sale. manera... Psicosis, cáncer, o sea, enfermedades, digamos, ya mucho más duras, ¿cierto? Por supuesto. Entonces, las emociones, digamos, si uno dijera, pero ¿en dónde radican, dónde están las emociones? Tu cerebro. O sea, así como tus pensamientos, así como los significados de las cosas que dices, así como el sentido que le das a la vida, a la familia, al amor, a la justicia. Esas cosas están, digamos, que nacen de procesos que se dan en tu cerebro y que se expresan en el lenguaje. ¿Sí? Y el lenguaje es, digamos, que parte del andamiaje de la comunicación. Entonces, en ese sentido, también las emociones intervienen en la construcción de significados. Sea que las emociones las niegues o sea que puedas trabajar con ellas. Ahora, eso se dice fácil, trabajar con las emociones, por favor, o sea, yo creo que eso requiere como 30 doctorados y muchas veces ni siquiera, no hay que estudiar para eso, hay que estudiarse, hay que interiorizar, ¿cierto? No hay que ser doctorado para eso, sino que el tema es cómo aprendes, ¿no? Cómo cultivas. Y también hay decisiones que no son solamente individuales, sino que son colectivas. Si somos seres colectivos, las decisiones que tomamos en colectivo afectan nuestras individualidades. ¿Como cuáles decisiones? Como el tipo de educación, por ejemplo. No es que necesitemos la clase de maneja tus emociones, clase 1 2, aunque hay mucha gente que seguro lo hace y lo requiere y lo agradece, que está bien, sino que el asunto es que nuestras emociones se cultivan en el ejercicio cotidiano del emocionar. Voy a hablar como un biólogo chileno muy famoso, ya murió, Maturana, en el que también me baso para decir muchas de las cosas que Humberto Maturana, de las cosas que he dicho acá. Entonces, es en el emocionar, es en él utilizaba un verbo nuevo, un neologismo, él hablaba del lenguajear, lenguajeo, que es poner en juego el lenguaje en la comunicación. Ahí yo quiero, bueno, digamos simplemente rescatar que estamos hablando de una mirada, una postura o una apuesta integrativa. O
sea, lo que yo observo es cómo integremos el cuerpo con nuestras emociones, con nuestros pensamientos y con nuestra existencia, y adicionalmente no solamente con la existencia individual, sino con la existencia colectiva, que requiere cuidado, un poco para ir recogiendo como lo Perfecto, que... ha sido muy bonito y muy esclarecedor esa sinopsis que has hecho. Entonces, y también tú hablas de cultivar y obviamente evoco la tierra fértil. La tierra fértil, y volvamos a las etimologías, cultura, cultivare. La palabra cultura significa cultivar, sembrar. Entonces, mira, muchas veces, para volver a la pregunta inicial, esa tensión mejor entre la biología, la vida y la cultura. Claramente somos seres que dependemos de esos dos elementos, al punto de que muchas veces hemos hecho construcciones culturales que niegan a la propia biología, ¿sí? O que naturalizan temas como la violencia a partir de una emoción o un sentimiento como es la rabia que genera o que nos saca una agresión, ¿sí? O que nos hace ser agresivos cuando van a dañar a nuestras crías, a nuestros hijos, o cuando van a dañar a los seres queridos. Hay esa fuerza que nos sale, que es una expresión de la vida que no solamente se defiende así, sino que defiende el vínculo, porque en ese vínculo está en juego la permanencia, no solamente de mis genes, sino también de la especie en su conjunto. En ese sentido, hay culturas que son proclives a la vida y hay culturas que no. Hay una cultura, parece ser, o bueno, hay unos estudios que nos dicen que desde la antigüedad los seres humanos teníamos clarísimo el tema de la cooperación. Antes hablábamos de que las primeras evidencias de acciones solidarias, cooperativas, entre seres humanos databan de hace unos 3 millones de años. Hace poco ha habido nuevos descubrimientos en los que nos botan a unos antepasados nuestros, en donde se encontraron evidencias de fósiles, de esqueletos con malformaciones, con enfermedades muy graves, que implicaban necesariamente que todo el colectivo se organizara para proteger y cuidar la dolencia de este individuo, ¿sí? Estamos hablando de 6 millones de años. O sea, esa vieja idea de que el ser humano es un lobo para el hombre, de que todos somos ambiciosos, de que tarde o temprano vamos a matar al prójimo y que lo nuestro es la guerra y no la cooperación. Todo esto es una construcción cultural muy fuerte, muy pesada, que adicionalmente con la modernidad pues se convierte en una perspectiva que construye una forma de ver el mundo que es muy útil para la productividad, para el consumismo y sobre todo para el control, ¿no? Mientras tú mantengas a la gente pensando que es que que el vecino es su posible enemigo, que no hay que confiar. La confianza es el pegue de las sociedades, decía Victoria Camps, dice, y también lo retoma otra filósofa de la Cortina, hablan de eso, no es el pegue de la sociedad, sin confianza no hay nada. Y lo ponemos en juego a todo momento. O sea, tú agarras un taxi, un carro, o sea, tú confías en que te lleve, o sea, tú no puedes agarrarlo si no confías. Si tú agarras no sé, el autobús, confías en que el señor del autobús te lleve a tu destino, o sea, si no confías, no te subes. A la sociedad requiere de la confianza. Pero culturalmente, ¿qué es lo que naturalizamos y visibilizamos? Ojo, desconfía, está alerta, sospecha, ¿sí? Te pueden hacer daño. Claro, ¿por qué te pueden hacer daño? ¿Por qué desconfiada? Porque tú estás metida, o en esta cultura nos han metido en proyectos absolutamente individuales. Nadie hace nada por ti, tienes que salir adelante y salir adelante como individuo, dando codo, empujando, quitando, limpiando el camino, que es, repito, una perspectiva que es la perspectiva maravillosa para el consumismo. Mientras más solitario sea
más solitaria sea tu existencia o tu vivencia, más vas a consumir buscando tapar ese hueco que es el que se genera cuando se niega nuestra interdependencia. O sea, dentro de todas las especies, volvamos a la biología, todas las especies, digamos, mamíferas, y como les dije también incluso algunas aves, ¿sí? Cooperan. Incluso dentro de los mamíferos hay cooperación y altruismo interespecies. Sí, entonces el orangután que está ayudando allá al patico a salir o le alimenta al pececito, el pato. O sea, hay allí unas expresiones que son de la biología misma y que nos hablan entonces de que la diferencia entre biología y cultura, ¿sí? Si tú las marcas mucho, evidentemente son distintas. Pero ¿qué decidimos normalizar, naturalizar? Si decidimos naturalizar la violencia, si decidimos naturalizar la desconfianza, si decidimos naturalizar la guerra y la violencia, claramente pues aquí tenemos el resultado. Pero si decidimos naturalizar la confianza, la cooperación, el altruismo, la compasión entendida como sentir con el otro, la empatía, ¿sí? Y actuar frente al otro para ayudarle, el cuidado. O sea, el cuidado vehiculiza la empatía y la compasión, pero no porque le tengamos lástima al otro, sino que al contrario, valoramos al otro. No es pobrecito, sino es qué alegría que seas como eres. Lleguemos ahí, Juanca, entonces estábamos en el sentipensar y en la comunicación para el cuidado, como esta comunicación que nos permite interrelacionarnos y siento que también reconocernos, como en un poco, llegando un poco al autocuidado, como el diálogo que tengo interiormente y esta comunicación con el otro también lo que me va permitiendo reconocer de mí mismo. Ahí hay una relación estrecha. Si yo reconozco como mías, esto va a sonar raro, como mías, mis emociones, pero es que nunca, no lo hacemos frecuentemente. Ay, tengo una cosa rara, no sé qué siento, ay, estoy como, tengo un no sé qué, no sé dónde, ¿cierto? Es que no tenemos la capacidad de reconocer qué estamos sintiendo y qué nos está molestando, qué nos está afectando en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, reconocer nuestras emociones, ¿sí? Es reconocer nuestro cuerpo. Reconocer nuestro cuerpo es actuar en mi totalidad como un ser sentipensante. Porque reconozco también mis emociones, pero también mis pensamientos. No, repito, no se trata de no pensar, se trata de pasar por el corazón mis pensamientos. Esto no es una frase mía, pasar por el corazón es de Adela Cortina, y eso se llama lo cordial. O sea, tener una actitud cordial, cordis, corazón, por eso también recordar es volver a pasar por el corazón, una actitud, una posición cordial conmigo mismo. Me reconozco, me veo, me trato con cariño. En particular los hombres de las sociedades contemporáneas nos tratamos mal. Digamos que nos comimos el cuento de que cuidar nuestro cuerpo es parte de la feminidad. Ay, no, ahora te estás cuidando, ¿no? Entonces ya te volviste esto o aquello. No, o sea, es cuidar de nuestra alimentación, de nuestro cuerpo, de nosotros mismos, es también tener la posibilidad de abrazarnos. ¿Sí? Pero si no recibimos abrazos cuando estamos chiquitos, si no recibimos sino la idea de que los hombres, más o menos entre los 7, 8, 9, hasta los 12 años, comienza a marcarse, ¿sí? La diferencia de los niños no lloran, los niños no se abrazan entre sí, los niños son fuertes y resuelven sus problemas a los golpes, los niños tienen que demostrarse mutuamente quién es el más fuerte. Este tipo de tontadas que van estructurando una forma de ser, que lo van haciendo, ¿sí? Son
las que no nos permiten cuidar y genera una relación con nuestro cuerpo de negación. ¿Sí? Si te das cuenta, la mayoría, por ejemplo, en términos de suicidio, la mayoría de los, si miramos quiénes se suicidan más, si los hombres o las mujeres, la mayoría son hombres. ¿Sí? Las mujeres tienen mayores pensamientos suicidas, pero quienes concretan la acción suicida son los hombres. Quienes son los que más mueren en las guerras son los hombres. ¿Sí? Y no porque es que las mujeres sean más dulces, tiernas y delicadas. No, podemos ser dulces, tiernos y delicados todos, sin necesidad de que eso nos haga menos fuertes. O sea, hay una fortaleza en la ternura, hay una fortaleza en la sensibilidad, que quizá lo más clave es reconocer esa fortaleza en el acto mismo de atribuírmela. Yo quiero cuidar, quiero ser dulce y tierno conmigo. Pero si te dan cuenta, eso que te va a dar bienestar, te pone en esa línea del sentipensamiento. Y si en esa línea del sentipensamiento estamos atentos a nosotros mismos, también podemos reconocer al otro como, pues como un otro. No tiene que ser como a mí me gusta, no tiene que ser el color de piel o el partido político o el equipo de fútbol. No, mire, es la diversidad la que ha permitido también a las especies sobrevivir, porque si no, no nos hubiésemos adaptado a nuestros entornos. Es que se nos olvida que somos, repito, biografía, ¿sí? Genética y entorno. Ahí, Juanca, digamos como para ir recogiendo, es el tema de cómo nos cuidamos colectivamente e individualmente desde la comunicación. Claro, ese es el reto y el horizonte, ¿no? Ese es casi el sueño, pero creo que, o la utopía. Pero recordemos que la utopía, la palabra utopía, no significa, no se refiere a algo irrealizable. Se refiere a algo que aún no ha llegado. Es eso es una negación, topos, topo y lugar. Entonces es aquello que todavía no tiene lugar, podemos llevarlo. Con esa posibilidad que tiene el lenguaje de construir realidad, con esa posibilidad que tenemos de conectar emociones y pensamientos, con esa capacidad que tenemos de reconocernos en nuestra fragilidad, no porque estemos enfermitos, sino porque estructuralmente somos así. Y la vida te quiere esa fragilidad también para poderse adaptar y poder seguir creando sus propios mecanismos de defensa. Si no, tampoco habríamos sobrevivido. ¿Sí? Entonces, si reconocemos todo esto, seguramente vamos a poder instalarnos desde una perspectiva sentipensante, desde una perspectiva autocuidadosa, que además es la base para acercarnos a los otros también desde una mirada de cuidado. En esa medida, podríamos vehiculizar usando la comunicación. Cuando digo usándolo, pongámosle comillas, porque no es solamente a través de una acción instrumental, sino que la comunicación hace parte, es un escenario, ¿sí? No es el vehículo, ¿no? Que el lenguaje es el vehículo del pensamiento. Carreta, muchas veces usted habla y cuando habla piensa. Sí, se da cuenta, entiende, tiene que hablar, pasar por la palabra. Igual también con el pensamiento, ¿cierto? Igual con la razón. Entonces, el lenguaje es el escenario, es una dimensión. Y es la dimensión en donde se dan también, esto es Humberto Maturana, el biólogo chileno, que está en la base de muchas de las cosas que he dicho acá. Él nos dice, mire, la comunicación no solamente genera ese vínculo, sino que es una dinámica en la que confluyen emociones y palabras, lenguaje y emociones. Entonces, la comunicación es una dimensión emocional, la comunicación es una dimensión de construcción de sentido. Cuando tú y yo nos entendemos sobre algo, lo hacemos porque compartimos el significado de ese algo, ¿cierto? Y cuando lo compartimos y nos parece chévere, sonreímos y decimos, estamos de acuerdo, hicimos clic, ahí nos comunicamos. ¿No? Cuando, sí, ¿no? Que hubo un atentado y que la guerra en Ucrania y que los rusos,
Sí, son datos, información, que nos sirve para movernos en este mundo actual, por supuesto, tiene su lugar. Pero la comunicación es profunda, es vincular, hay un autor francés, Dominic Walton, que dice que lo contrario a la comunicación es la violencia. Entonces, o generamos vínculo o estamos en dinámicas utilitaristas, instrumentalizadoras y por ello mismo violentos, donde intercambiamos información. ¿Sí? ¿Para qué? Para tener miedo, para fortalecer el miedo, para que eso le sirva a partidos políticos, a grupos ideológicos, a empresas de consumo, y olvidamos pues, solo cuando lo rescatamos. Vínculo con nosotros mismos, vínculo con los otros en un entorno que es comunicativo, entendiendo lo comunicativo como escenario, como potencialidad misma de construcción de puentes, de afecto, de confianza, de reconocimiento que el otro es un auténtico otro. Y eso lo dice también Maturana, no soy yo. Volviendo al tema del cuidado y la comunicación para el cuidado, me llegan varias claridades. Uno, que la comunicación no solamente es la comunicación oral o escrita, hablábamos ahorita de la sonrisa, de lo que comunico con mis actos, de lo que comunico, digamos, desde las diferentes expresiones que tiene nuestro ser. Y en eso, digamos que llego como a esta reflexión que teníamos un poco tras bambalinas con Rocío, que nos está acompañando acá en la producción de este video, y es: yo cuido al otro como quiero que a mí me cuiden, o le pregunto al otro cómo quiere ser cuidado. Y ahí encuentro una validación enorme de este componente esencial del cuidado, que es, claro, paso por la observación, pero paso también por entender cómo el otro requiere un cuidado para su existencia plena. Buenísimo, buenísimo. Pienso en las madres sobreprotectoras o los padres sobreprotectores. Claramente, si tú le preguntas a una madre o a un padre sobreprotector por las razones por las cuales hace lo que hace frente a sus hijos o a sus parejas, su argumento va a ser: es que me preocupo, actúo y cuido, por eso hago lo que hago. Pero en ese cuidado sobreprotector claramente hay algo que no se está tomando en cuenta, y es la autonomía. ¿Sí? Como tú misma dices, sus necesidades, sus sueños, sus expectativas. En ese sentido, si amar es reconocer en el otro o en la otra a un auténtico otro, cuidar es reconocer en esa autenticidad del otro sus particularidades. ¿Sí? Quizá si pensáramos nuevamente, trayendo la idea del cultivo, de lo que se cultiva, de lo que se puede aprender, es que somos distintos y está bien, y no hay problema. Tenemos nuestros dioses, nuestros infiernos, distintos. ¿Sí? Y en la medida, casi que digo solo en la medida en que podamos reconocer, ni siquiera como bien o mal, es así. Eso no tiene un sello moral o moralizante, sino es así. Somos distintos, piensas distinto, tienes una biografía distinta. Y sabes, honro, ¿sí? Abrazo en la medida de lo posible esa diferencia. Pero ya, en términos sociales, con reconocerla de forma auténtica y honesta, no es
esa vieja idea de tolerancia, sí, yo tolero a los que tal cosa, pero que no se metan conmigo, o que no estudien con mis hijos, o que no vivan en mi edificio o en mi conjunto. No es eso. Es ver al otro o a la otra como un auténtico otro. Es decir, ver al No otro tiene como que, una auténtica existencia. que no tiene que agradarme, que no tiene que hacer nada para que yo la acepte o no. Es como si nos pusiéramos bravos con las piedras o con las nubes o con los árboles, porque no son como quisieran ser, sino están ahí y están en su particularidad. Así somos también los seres humanos. Entonces, claramente, pues, si yo, o sea, en la Edad Media se usaba la quemada de las personas que no pensaban de acuerdo con el canon de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, pues por su bien, y los quemaban pues para que su alma pues llegara más rápido y se purificara, y los torturaban por su bien. Claramente, pues ese tipo de por su bien, de cuidados, no demostraron ser lo más idóneo, ¿no? Acercarnos al otro. Nunca vamos, quizá, el otro siempre es una pregunta, el otro siempre es un misterio, pero con saber que, con que no lo pongamos en términos moralizantes de bueno o malo, o en términos de epistemología que solemos hacerlo, tú estás en lo verdadero o en lo falso, entonces estás equivocado, sino simplemente pues, verlo, es la mesa, ¿no? Es la nube y el árbol, ¿no? Pues, ¿qué hacemos? No es ni bueno ni malo, ¿no? Ahí está, así somos, y nos configuramos como podemos y con lo que tenemos. Reconocer eso pasa también por reconocernos a nosotros mismos compasivamente, con cariñitos, ¿sí? No sin pobretear, nada de que no. Cuando hablo de compasivo, hablo de tener la posibilidad de sentir con el otro, empatía más acción, ¿sí? Actúo frente a lo que el otro necesita, son sus necesidades. Pero ese es un proceso, tenemos que aprender hacia allá y la comunicación nos puede ayudar. ¿Cómo? Fortaleciendo ciertos significados. Si en vez de decir que la justicia significa castigo, cortémosle la mano a quien se robó una cosa, asesinemos y matemos, pena capital, ¿verdad? Pensamos que la justicia es la posibilidad de que construyamos relaciones equitativas, de que disminuyamos las brechas entre los que más tienen y disfrutan por las probabilidades y el saber y los beneficios que nos hemos inventado los seres humanos y los que no tienen nada. Si pensamos que la justicia es la posibilidad de que todos construyamos nuestro propio florecimiento en colectividades, que lo hagamos de forma individual y en común con otros. Si logramos que esto, y de forma además no solo estratégica, sino auténtica, si creemos en ello, si hay un convencimiento profundo, porque pues además tenemos evidencia de las ciencias, de la biología, de las neurociencias, de que lo nuestro es cooperar o si no, no funciona, de que lo nuestro es en conjunto o si no, no sirve, no funciona y nos vamos a acabar. Con esa evidencia y el convencimiento de que si cultivamos y ponemos en práctica esas relaciones de cuidado ante las necesidades de nosotros y de nosotros mismos, y que no tienen que ser excluyentes, ¿sí? Y que no tenemos que ponernos de acuerdo, porque eso es lo otro, ¿no? Ay, es que como nunca me voy a poner de acuerdo con usted, pero ¿cuál es el problema? Usted no se va a poner de acuerdo sobre los dioses, ni sobre el paraíso, ni sobre el sentido de la vida. No tiene por qué. Es aprender a vivir en esa situación de tensión entre distintas formas de ver. Y ahí sí, ¿en qué sí nos ponemos de acuerdo? En que todos tenemos el derecho de pensar en el cielo o en el infierno. Y eso no
significa que nos tenemos que matar, ni que usted esté equivocado, ni que pobrecita o pobrecito, y que era por su bien, entonces a la hoguera. No, aprender. O sea, el cuidado, más allá de tomarnos de la mano y decir, ay, tan lindos, tan queridos, todos nos cuidamos, nos queremos, nos abrazamos, y eso es una vaina, decía el filósofo colombiano Estanislao Zuleta, que termina metiéndonos en el océano de mermelada sagrada, ¿no? Guácala, pegachento de lo dulce, ¿sí? No. Entonces, no se trata de llegar a océanos de mermelada, se trata de posicionar el cuidado como una forma de vivir, por eso es un cambio de paradigma, una forma de ver, de vivir y de construir desde ese ver y ese vivir unas relaciones distintas en la vida cotidiana. ¿Sí? Cuando logramos eso, estamos hablando de una posibilidad de transformación, de que la utopía algún día se acerque, lleguemos ahí, le demos un luz. Eso se puede. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Carlos, por compartirnos todo tu conocimiento de la comunicación, del cuidado. Cuéntanos un poco de tu proyecto en donde estás encauzando y estás poniendo al servicio todo ese conocimiento y ese saber. Desde hace un año, gracias Laurita por la pregunta, desde hace un año largo venimos trabajando y dentro de muy poco ya lo tendrán ustedes como un gran, para nosotros, nacimiento, en una propuesta de una escuela virtual que hemos llamado Corazonar, partiendo de la idea de que corazonar es sentir pensar. ¿Sí? Pues Corazonar es una escuela del cuidado y la comunicación, en donde realmente lo que queremos es, a través de cursos virtuales, la gente puede entrar, aprender a qué es esto de las prácticas, las éticas y las prácticas éticas y políticas del cuidado, o fotografía para el cuidado, o experiencias escritas o de escritura para el cuidado o desde el cuidado, o algunas reflexiones específicas, porque es que el cuidado tiene también unos aterrizajes que son problemáticos, fuertes, como es el tema de la feminización del cuidado, como es el tema de la invisibilización de las economías del cuidado. ¿Sí? Entonces, vamos a través de estos cursos que tiene también una forma, tiene una base científica, una base académica, dándole la posibilidad a la gente de que, pues, si tiene inquietudes sobre esto, pues pueda ampliar, explorar y, en últimas, lo que queremos desde Corazonar, la Escuela del Cuidado y la Comunicación, es pues contribuir a que este mundo sea un poquito menos peor. No sabemos el modelo de lo mejor, pero es un poquito menos peor de lo que hemos sido. Y creo que eso se logra en prácticas y en reflexiones y en emociones. Y todo esto dentro, vehiculizando procesos comunicativos. Muchísimas gracias y bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron. Recuerden compartir con las personas que deseen para que esta información vaya llegando cada vez a más personas. Y nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias.